Me da mucho gusto pues, recibir un médico que no es común y lo tenemos aquí. Nosotros somos un pueblo privilegiado porque tener un médico de esta categoría ofreciendo los servicios, atención madres que me ven siempre a esta hora, que nos siguen en las redes, un médico donde usted no tiene que ir a Santo Domingo ni a Santiago, porque mayormente este tipo de médicos solo lo conseguimos en Santiago o en Santo Domingo, que son las dos grandes ciudades. Sin embargo, el doctor Rigoberto Bautista es pediatra neurólogo y está aquí ofreciendo un servicio en dos instituciones, que después vamos a hablar de eso, del CEMET, Primet Bonao, en la Duarte, ahí por los transformadores, cerca de La Bendición y de Abonap, que se anuncian aquí todos, ¿verdad? Y además en la clínica San Antonio de Padua de la avenida Profesor Juan Bosch, avenida Libertad. Me da mucho gusto recibir a este joven médico. Rigoberto, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Realmente para mí es más que un placer venir a esta ciudad que sin duda alguna ha sido una ciudad que me ha aceptado y la he acogido con mucho respeto y mucho cariño. Y encantado de estar aquí para poder compartir con toda esa audiencia que se da cita en este momento para poder entender y dar a conocer ciertos temas de importancia. Precisamente vamos a iniciar con lo que tú quieres saber, incluyéndome a mí primero, pues yo soy también el que no entiende de esa parte. ¿Cómo, cuando hablamos de neurólogo pediatra, porque yo conozco la neurología, conocía la neurología en la parte de los adultos, pero ¿qué trata porque tú eres pediatra y tienes una especialidad, que es ahí que vamos, esa es la que no tenemos aquí, tu especialidad de neurología. Sí, así es. Yo soy neurólogo pediatra, hice un entrenamiento especializado en electroencefalografía pediátrica. Sí. Básicamente en lenguaje llano, lo que trata la neurología pediátrica es el cerebro de ese paciente pequeño. Correcto. Es hacer entender que el paciente pediátrico no es un adulto grande, sino que tiene la ciencia ha destinado una subespecialidad para estudiar ese cerebro de ese pequeñito. Entonces se trata, la cirugía pediátrica no es igual que la cirugía de los adultos, ¿no? Correcto. Tiene un trato diferente. Correcto, ¿Cuál es la diferencia de ese trato ahí? Bien. Por ejemplo. La respuesta a los tratamientos no es igual, la clínica no es igual. Quizás cuando tenemos una clínica y sospechamos de una patología en específico, se manifiesta de manera diferente en el paciente adulto, en el paciente pediátrico. El paciente pediátrico, todo nosotros lo calculamos en base al peso del paciente. Si vamos a hacer cualquier cambio, es necesario hacerlo a través del peso actual del paciente. Entonces es un conglomerado de situaciones que son muy diferentes a la del adulto. Correcto, exactamente. Por eso sería interesante, porque mucha gente dice, bueno, no lo encontramos, pero ya tú me dijiste que está aquí. Así para tratar esas especialidades. Por ejemplo, los niños, ¿en qué podría presentar la necesidad de una consulta y de una visita a donde un médico especialista como tú en neurología? ¿Qué puede padecer? Sí, si empezamos a hablar de las diferentes entidades que un neurólogo pediatra, pues te aseguro que el tiempo aquí no nos daría, porque sí es una subespecialidad, número uno, entiendo, compleja, pero sí es fascinante, es maravillosa y trata temas comunes como una cefalea, una migraña, también aquel paciente que nace antes de tiempo, que tiene algún riesgo leve, moderado o severo de presentar un daño neurológico a corto o mediano plazo, un paciente prematuro. Tratamos pacientes con condiciones del neurodesarrollo, autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje, trastorno motor, trastorno de la comunicación, trastornos musculares, enfermedades genéticas, enfermedades desmelinizantes, en fin, una gama de enfermedades que puede ir desde lo simple o conocido como un dolor de cabeza a un niño que nace antes de tiempo, así como también una enfermedad desmelinizante tipo esclerosis múltiple. Es lo que engloba así desde lo sencillo hasta lo complejo esta gama de entidades que abarcan la neurología pediátrica. Pero entonces amplia y es de necesidad, porque tenemos, por ejemplo, ¿a qué se debe, doctor, que en estos tiempos, en los últimos, ¿qué te puedo decir? 10 años, no sé,
Para citar una cantidad, 10 años, están naciendo niños con tanto trastorno y con tantos problemas neurológicos incluso. Mira, es una pregunta interesante porque siempre, cada vez que visito una consulta o visito un espacio como este, sale a relucir esta pregunta de por qué a través de los tiempos ha aumentado la incidencia de manera significativa en las condiciones del neurodesarrollo sobre todo. Y es que si bien es cierto, siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí en el colegio, en la escuela, siempre tuvimos ese compañero que decidía aislarse, que decidía no compartir su tarea, que en el recreo preferiría no jugar solo o no jugar con nadie. Entonces, esos indicios siempre han estado. ¿Qué pasa? Hoy en día, las herramientas diagnósticas están más visibles. La medicina del hoy no es la medicina del ayer. Ha evolucionado de manera enriquecedora, sobre todo en la parte del neurodesarrollo. Entonces, tenemos más herramientas diagnósticas para hacer, valga la redundancia, el diagnóstico, y por eso tenemos, evidentemente, más diagnósticos certeros de este tipo de condiciones. Entonces, ¿cómo podemos tratar? ¿Cómo, por ejemplo, un padre se da cuenta que el niño necesita la atención de un médico neurólogo? Mira, desde el punto de vista del desarrollo, el neurodesarrollo en sentido general, pues un paciente que al año todavía no emita sus primeras palabras es un paciente que hay que evaluar. Un paciente que a los 10 meses pues no logre la bipedestación, que se pare solo, un paciente que no gatee, es un paciente que evidentemente tiene que ser visto por un neurólogo pediatra. Obligado. Totalmente. Retardos. Correcto. Entonces, algo le produce tener el retardo. Exacto. Y es ahí donde nosotros entramos y decimos, bueno, hay ciertas banderas rojas, esas banderas rojas nosotros tenemos que identificarlas para que esto no evolucione, y con el tiempo, yo siempre digo, es un cliché mucho de los neurólogos, tanto de adultos como pediatras, que tiempo es cerebro. Y no es un cliché, es una realidad. No es lo mismo hacer un diagnóstico de una condición del neurodesarrollo a los 2 años que hacer un diagnóstico a los 5 años. Es diferente. Totalmente. Es diferente. Entonces, el padre del niño, por ejemplo, tiene que esperar, o el niño le da señales, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú más recomiendas a los padres? Porque aquí hay mucha gente, doctor, en este pueblo que yo conozco, y en este país, porque lo conozco de cabo a rabo, como decimos en términos populares, hay muchos padres que esperan lo último y quizá esperan la gravedad. ¿Hay solución para esos casos? Claro que sí. Yo siempre digo que una intervención temprana se puede lograr grandes resultados. Ese niño que te da señales rojas de que, pues ya como te comenté, tiene 1 año y ya no emite sus primeras palabras, que camina en punta, que intenta apilar los juegos, que a la hora de socializar con otros niños, pues prefiere aislarse y estar solo por su lado sin querer interactuar, porque el niño básicamente lo que quiere es jugar. Ese niño que tiene problemas para el sueño, que tiene dificultad para conciliar el sueño, que es selectivo para comer, que tiene hipersensibilidad al ruido, son muchas las señales y las banderas rojas que tú dices, bueno, aquí hay algo, aquí es necesario intervenir, es necesaria una consulta exhaustiva para investigar qué pasa. Qué bueno, porque es interesante, Rigoberto, que la gente entienda que la medicina es más preventiva. Correcto. Que la gente a veces se pone la mano en la cabeza y debí llevarlo porque la atención temprana en todo el aspecto de la palabra y en todas las áreas de la medicina, en el caso de los niños más, porque a veces con los niños es más difícil, la gente a veces te dura mucho tiempo. Y hasta que no dé el último toque, que ya no se puede, entonces van a un médico y dicen, ese médico es malo, entonces no debí, porque mira, lo que pasa que fue que tú tardaste mucho. Así es. Que tú no fuiste de manera preventiva y lo llevaste a una consulta. Así es. ¿Cómo la gente puede conseguirte, consultar contigo? ¿A qué hora? ¿En dónde está? ¿Dónde ofrece los servicios aquí en toda esta zona de Bonao, de la provincia de Monseñor Noel, y en otra zona que tú lo puedas ofrecer? Porque también nos ven en todo el país. Así es. Yo estoy en la clínica, como usted bien mencionó, San Antonio de Padua. Sí. Estoy ahí a la orden para todos martes en la mañana y miércoles en la tarde. Estoy también en la clínica CEMEP, lo que antes me parece era Primet Bonao. Sí, Primet Bonao, que era el materno también, para que la gente entienda. Exacto. Ahí en la Duarte, frente a la zona franca. Exacto, estoy ahí también el materno a sus órdenes, miércoles en la mañana. Trabajo en la ciudad de La Vega, también allá doy consultas lunes y viernes en la tarde. Y me dirijo a la ciudad de Puerto Plata, en Centro Médico Esperanza, en un centro de neurodesarrollo. Allá voy un sábado cada
una vez al mes. ¿Dónde tuviste la oportunidad de prepararte también? Bien, yo hice medicina en la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, en la ciudad de La Vega. Luego concursé en el examen nacional único de residencias médicas, obteniendo una plaza en pediatría en el Hospital Arturo Grullón, avalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Sí. Luego mi deseo de superación me llevó a Ciudad de México, donde allá hice la subespecialidad en neurología pediátrica. Allá duré 2 años y luego, pues para brindar un servicio completo y de calidad, decidí hacer un entrenamiento especializado en electroencefalografía pediátrica allá mismo en Ciudad de México y un diplomado en trastornos del neurodesarrollo. O sea que tú estás preparado. Estamos ante un médico, señores, de lo más preparado que necesitamos en este pueblo. Y es como un mensaje de Dios. Amén. Para que ustedes entiendan de que lo tenemos aquí, en el patio. De que debemos yo siempre doy ese consejo a la gente que nos ve, que nos sigue, de que debemos seguir la medicina preventiva, de que hay que hacer una consulta. Vaya, si usted ve algo extraño en su hijo, algo que no es normal, algo que usted entienda que no está durmiendo, no está tranquilo, tiene un comportamiento, el médico puede ayudarle. Y esta preparación, tener un médico joven preparado en nuestra ciudad, es para nosotros un orgullo, de verdad. Bienvenido primero aquí. Y yo espero que la población te apoye realmente. Si tienes teléfono, contacto, cómo te conseguimos, o cómo la gente puede hacer, por ejemplo, las consultas, o cómo la gente puede hacer, por ejemplo, las citas. Porque tú sabes que ustedes los médicos, yo que voy a médico te puedo decir la cosa, hay que hacer citas para no tocar el último número, el número 20, el número 30, que sea pasarse 6 horas esperando un médico. Sí. No, intentamos siempre llegar a tiempo a la consulta, dentro de la medida de lo posible, porque sabes que el tiempo del médico también es un poco cuesta arriba. Sí. Estamos en el consultorio 207, en la clínica San Antonio de Padua, y estamos en Centro Médico en Primet Bonao, que también en el número son ellos que manejan la agenda de número de teléfono. De memoria no se lo puedo. Pero la gente conoce los teléfonos tanto de la clínica San Antonio como la de CEMET. Y aprovecho para decirle un espacio. Yo estoy encantado con Bonao, con la ciudad de Bonao. Había tenido el placer de venir anteriormente a lo que es temas sociales. Sí. No había tenido la oportunidad de trabajar en la parte ya profesional, en la parte profesional, y de verdad felicitar. Tienen una población maravillosa. Creo que gracias. El paciente es un paciente que respeta al médico, igual los pediatras. Siento que he recibido apoyo, he recibido esa acogida de la ciudad de Bonao y estoy fascinado con la ciudad de Bonao. Sí, porque lo bueno de esto es que los pediatras pueden, ¿cómo se dice? Referirlo a donde un especialista como tú, cuando ya el niño presenta cosas por encima de la pediatría per se, de la pediatría normal. Dice, vamos a referirte a un especialista que está aquí en CEMET tal día y en la clínica San Antonio de Padua para que hagan una consulta con ellos, porque eso es lo bueno. Correcto. De que ustedes mantienen una unidad y se refieren y tratan de ofrecer siempre lo mejor para el paciente. Yo siempre lo digo, que para un médico siempre es interés de que el paciente tenga éxito en todo. El más interesado siempre en que todo salga bien es el médico. Correcto. Y la gente a veces se equivoca. No, que el médico, no, es que ningún médico quiere fracasar en nada. Los médicos siempre trabajan, por eso se recomiendan, por eso refieren lo mejor para su paciente. Así es. Bienvenido y gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio, gracias por la oportunidad. Y nada, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir en contacto con ustedes y con toda esa televidencia que te sigue. Sí. Y agradecerte la invitación. Entonces el doctor está, atención señores, está en el CEMET. El CEMET está frente a la zona franca. Está los días miércoles en la mañana. Miércoles en la mañana. ¿Y en la clínica San Antonio? Martes en la mañana y miércoles en la tarde. Miércoles en la tarde. Los miércoles son de Bonao. Miércoles en la mañana tú estás en el CEMET. Así es. Y en la tarde en la San Antonio de Padua. Así es. Y entonces los martes en la mañana voy a la San Antonio de Padua también. A la San Antonio de Padua, señores, 2 clínicas de nosotros. De aquí, que está el doctor Rigoberto ahí para pues atenderle, un pediatra, oncólogo, el que necesitamos, neurólogo, perdón, que necesitamos en esta ciudad de Bonao. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Bonao sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad que sí, fascinado. Seguimos, señores.